Hola, Econolovers. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esta semana vamos a dar la unidad didáctica número 10, que se llama BCE, que significa Banco Central Europeo, Política Monetaria e Inflación, ¿vale? Lo primero y principal es que inflación lleva una sola C, ¿vale? No os emocionéis, por favor, poniendo Cs y le pongáis más de la cuenta. Bien. En el tema anterior estuvimos hablando de el mercado de dinero. Y cuando llevábamos el mercado de dinero, la oferta monetaria, la demanda monetaria, ¿vale? El mercado monetario, lo llevábamos a nuestra vida real, hablábamos de quién emitía nuestra moneda, el euro, de quién es el oferente, quiénes son los demandantes. Y surgían cuestiones, planteabais cuestiones sobre la zona euro. Y precisamente, con todo el sentido, el tema siguiente, después de hablar de política monetaria o de mercado monetario, vamos a hablar de política monetaria y de quién controla nuestra política monetaria, que es el Banco Central Europeo, como vosotros ya sabéis, ¿vale? Así que en este tema, la tarea que vamos a plantear es que somos ladrones de bancos, ¿vale? Y vamos a plantearnos cómo podríamos robar un banco, pero además no vamos a robar cualquier banco, sino que vamos a robar el Banco Central Europeo, ¿vale? No vamos a ver de qué tamaño tendría que ser el boquete que le hiciéramos a la puerta del Banco Central Europeo, como comprenderéis, sino que vamos a ver cuál es el mejor momento para robar el Banco Central Europeo. ¿Cuál será el mejor momento para robar un banco? Aquel momento en el que tenga mucho dinero en billetes y en monedas vamos a dejar las monedas, no nos vamos a venir cargados de monedas. El momento en el que el banco tenga muchos billetes, mucho dinero y tenga mucha liquidez. Y eso hay formas de saberlo, ¿vale? En función de la política monetaria. Y eso es lo que vamos a aprender en este tema, ¿vale? Evidentemente no es porque yo quiera que vayáis por el mundo pegándole un palo al Banco Central Europeo, sino que es una forma de hacerlo un poquito más llevadero, ¿no? Un poquito más divertido. Bien, la unidad didáctica la tenéis subida y lo que vamos a ver en ella, hoy lunes vamos a ver esta clase, tenéis esta clase, este vídeo, ¿vale? El martes el A2, que lo tendremos online, os lo explico yo, ¿vale? Que es la parte de la política monetaria. Veremos estos dos apartados del libro y plantearemos una serie de preguntas. El miércoles hacéis vosotros esta tarea, ¿vale? Esta parte de la tarea. Y el jueves volveremos a tener clase online y hablaremos sobre la inflación. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos planteado la clase de esta semana. Bien. En primer lugar, hoy tenemos que hablar de, a modo de introducción, cuáles son las políticas económicas que dependen de un país, ¿vale? ¿Qué políticas económicas son las que dependen de un país y cuáles son las que dependen de la Unión Europea? Ahora yo os pondría a pensar a vosotros cuáles son las políticas que dependen de España y cuáles de la Unión Europea. Como no es el caso, pues vamos a verlo por aquí, ¿vale? Cuando hablamos de las políticas económicas que tienen los países, en principio podremos hablar de que tienen distintos tipos de política, ¿vale? Política exterior, en cuanto a economía, pues establecer los aranceles, es decir, cuánto tienen que pagar los productos que vienen del exterior de nuestro país, ¿vale? Para entrar en nuestro país, es decir, aranceles a la importación, ¿vale? Si lo que queremos es fomentar a la importación. Si lo que queremos en nuestro país es fomentar nuestros productos, ¿vale? Que se vendan nuestros productos, tendremos que incrementar los aranceles a la importación. Y si lo que queremos fomentar es comprar barato, ¿vale? Comprar barato, pues tendremos que reducir los aranceles a la importación. ¿Qué ocurre? Que desde que España entra en la zona euro, el arancel es comunitario, es decir, toda Europa tiene los mismos aranceles a la importación. De manera que España pierde esa política económica, ¿vale? Todos los países de la Unión Europea las pierden. La política monetaria, como ya sabéis, al entrar en la zona euro, el Banco de España pierde sus competencias en política monetaria para cederlas al Banco Central Europeo.
que es el que maneja la política monetaria en cuanto a oferta y demanda de euros, ¿vale? Y operaciones de divisas, comprar euros, vender euros a cambio de otras monedas para que nuestro tipo de cambio aumente o disminuya. Bien. Con lo cual, España tampoco tiene política monetaria propia, la tiene cedida al Banco Central Europeo. Política presupuestaria. Como vosotros sabéis, un presupuesto o el presupuesto público, el presupuesto del Estado, lo que hace es calcular los ingresos del sector público, ingresos públicos, ¿vale? Y el gasto público. ¿De acuerdo? El gasto público lo puede determinar cada país, en qué se va a gastar el dinero, políticas sociales, educación, y los porcentajes, ¿no? Lo que va a dedicar a cada parte. Y los ingresos públicos también los puede determinar cada país. ¿De dónde obtiene ingresos el sector público? De los impuestos, ¿vale? Y de la emisión de deuda pública, como ya sabéis. Entonces, en un principio podríamos pensar que la política presupuestaria sí depende de nuestro país. Pero, queridos, la Unión Europea sí que nos pone un límite, ¿vale? De deuda pública. Sabéis que normalmente, salvo en honrosas ocasiones, los ingresos y los gastos públicos no son iguales. Normalmente los gastos son mayores que los ingresos. Si el gasto es mayor que el ingreso, tendremos un déficit público, ¿vale? ¿Qué se financiará con deuda pública? Pues la Unión Europea nos limita tanto el déficit como la deuda. Por tanto, la política presupuestaria está limitada y condicionada por la Unión Europea. Lo que quiere decir que tampoco somos totalmente libres en nuestra política presupuestaria. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre con la política fiscal? Evidentemente, de todo esto tenéis que ir tomando apuntes, que es lo que os voy a pedir esta semana, ¿vale? ¿Qué ocurre con la política fiscal? La política fiscal lo que nos determina es, estamos hablando de los impuestos, claro, de los impuestos que gravan, los impuestos por los que tributa con B. ¿Quién tributa en los países? Las familias, ¿vale? Volvemos una vez más a nuestro queridísimo flujo circular de la renta. Las familias y las empresas, ¿vale? Las familias y las empresas tributan con B por distintos tipos de impuestos, ¿vale? Sabéis que las familias tienen el IRPF, tenemos el IVA y luego ya otros tipos de impuestos por determinados hechos impositivos, ¿vale? Y las empresas tienen el impuesto de sociedades, tienen el IVA y también tienen otros tipos de impuestos en función de lo que hagan. Bien. Cada país dentro de la zona euro determina qué impuestos y qué porcentajes o tipo de gravamen con V de Valencia, ¿vale? Se tributa con B y se grava el tipo de gravamen con V, porque no estamos grabando un vídeo, cuidado, grabar un vídeo con B, gravamen de tipo impositivo, del tipo de los impuestos es V, con V, ¿vale? Pues como decía, cada país podrá poner qué tipo de gravamen, es decir, qué porcentaje. Con lo cual podríamos pensar, bueno, entonces sí tenemos política monetaria, política fiscal, pero, volvemos a decir, pero si en el presupuesto, que es ingresos menos gastos, te han limitado el déficit, a ti indirectamente, al limitarte el déficit, te están limitando los ingresos y los gastos. Y los ingresos vienen de los impuestos.
Con lo cual, indirectamente, a ti te están limitando, condicionando tu tipo de gravamen. ¿Vosotros pensáis realmente que algún gobierno quiere subir el IVA? No, ningún gobierno quiere subir el IVA porque es una medida antisocial. En el momento en que nos suben los impuestos nos ponemos todas las manos en la cabeza. Sean de derecha, sean de izquierda, al que sea, al que le toque subir los impuestos, sabe que tiene a todos los contribuyentes del país enfadados. Pero, ¿por qué lo hacen entonces? Porque no les queda más remedio, porque tienen que cumplir un máximo de déficit. Y si no te quieres pasar de déficit, si no quieres que el déficit suba, o reduces los gastos. Fijaros, en el momento actual, imposible reducir gastos. ¿Cómo vamos a reducir gastos? A la gente hay que darle de comer, ¿vale? Que de hecho se están ocupando quienes no se tienen que ocupar, se están ocupando particulares y asociaciones y la iglesia, como siempre, pero no le toca a ellos. Entonces, ¿qué queda? Únicamente, si no puedes reducir los gastos, tendrás que aumentar los ingresos. Con lo cual, también la política fiscal la podemos tachar de las atribuciones que tiene nuestro gobierno, ¿vale? Nuestros países. Perdón, que he bebido un poquito. Estaréis pensando, bueno, pues vaya invento lo de la Unión Europea. No, el invento de la Unión Europea sin duda es positivo. Pero ¿qué políticas nos quedan? Nos queda la política social, es decir, en qué se gasta el dinero público el Estado, ¿vale? Que también está limitado por la presupuestaria en cuanto a dinero, pero al menos sí en qué nos lo gastamos. Y políticas de empleo. De hecho, si habéis seguido las noticias, esta semana pasada se ha montado la de Dios es Cristo porque se pretende derogar la anterior normativa en cuanto a empleo, ¿vale? Sin tener en cuenta diálogo social, sin tener en cuenta agentes sociales, sin tener en cuenta a la OCDE, o sea, se ha montado un pollo del 15. Pero ¿por qué es tan importante la política de empleo? Pues la política de empleo es tan importante porque es que es prácticamente la única política que le queda cedida, o sea, que todavía de la cual todavía es responsable el gobierno de cada país, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante. Bien. Por eso tuvimos un tema que era oferta y demanda de mano de obra, ¿vale? Por eso, porque es muy importante. Bien. Por tanto, ¿cuáles son las políticas que dependen de España? Pues ya prácticamente ninguna. ¿Y de la Unión Europea? Pues prácticamente todas, ¿vale? En el E2 tenéis que buscar información sobre el Tratado de Schengen. Aprenderos esta palabrita, ¿vale? Schengen. Y escribir un resumen de 50 palabras. Yo quiero ver ese resumen y quiero que sea tuyo, ¿vale? Pero de todos modos, os hablo yo también un poquito del Tratado de Schengen. El Tratado de Schengen se acuerda por parte de los países que toman el acuerdo, ¿vale? Es importante que veáis qué países eran. Que en la Unión Europea se instituye la libre circulación. Esto hay que sabérselo como el Padre Nuestro, ¿eh? Esta parte de aquí. Libre circulación de 3 cositas: personas, mercancías y capitales. Fijaos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que a partir del Tratado de Schengen, todos los países de la zona euro, todos los países de Europa que firman ese tratado, acuerdan que puede circular libremente dentro de la zona euro cualquier persona que también pertenezca a la zona euro, cualquier mercancía y cualquier capital. Fijaros, nosotros hemos estudiado el mercado en primer lugar de mercancías, después de mano de obra, que al final son personas, y de dinero, es decir, de capitales. Fijaos con qué sentido se hace este Tratado de Schengen. La Unión Europea, antes de llamarse Unión Europea, se llamó Mercado Común, ¿vale? Esto además lo habréis estudiado en las asignaturas de historia. Mercado Común y Comunidad Económica Europea, ¿vale? Y después ya fue Unión Europea.
La Unión Europea es más amplio que simplemente un mercado o una comunidad económica. La Unión Europea ya habla de políticas comunes más allá de las meramente económicas. Pero la base partía desde un mercado, ¿vale? ¿Por qué? Porque, fijaros, el Tratado de Schengen, ¿de qué hablaba? De la libre circulación de personas, mercancías y capitales. ¿Para qué? Para tener un mismo mercado en el que se pudiesen mover libremente todas ellas. Es decir, que estamos hablando de no tiempos coronavirus, estamos hablando de circunstancias normales, ¿vale? Que cualquier ciudadano de la zona euro pueda marcharse a cualquier otro país a hacer turismo o a trabajar y no necesita visados ni necesita ningún tipo de documentación que sí pudiera necesitar alguien que viniese de fuera, ¿vale? Que cualquier mercancía que se produzca en cualquiera de los países de la zona euro libremente pueda llegar a otro país de la zona euro sin tener que pagar ningún tipo de arancel, ¿vale? Sin tener que pasar por aduanas, porque dentro de la zona euro, entre los distintos países, no existen las aduanas. Y que los capitales de la zona euro puedan viajar dentro de la zona euro sin ningún tipo de restricción. Es decir, yo puedo abrir una cuenta en Alemania, o un alemán puede abrir una cuenta en Italia, o un italiano puede abrir una cuenta en Portugal, ¿vale? Y puede utilizar cualquier recurso que se le ofrezca desde esos bancos. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues eso es lo que se recoge en el acuerdo de Schengen. Ahora os planteo una cuestión que tenéis que responder vosotros, ¿vale? En el E3, ¿por qué Reino Unido sale de la Unión Europea? ¿Vale? El Brexit. Y países como Alemania no lo hacen. ¿Vale? Quiero vuestra opinión, pero vuestra opinión no porque los ingleses son unos malajes y los alemanes son muy buena gente. No, ni los ingleses son unos malajes ni los alemanes son muy buena gente. En base al Tratado de Schengen, en base a las políticas económicas, en base a lo que ya tú sabes, quiero que elabores una respuesta, ¿vale? Esta es una de las que os voy a mirar más detenidamente, ¿vale? Para poner nota. El A3, aquí faltaría un cabezón en pollón, ¿vale? Lo pongo. Cabezón en pollón, sabéis que es el muñequito este. Y que cuando veáis el cabezón en pollón es que esa pregunta la tengo muy en cuenta para nota, ¿vale? Ahora, ¿qué nos queda? Ahora entraríamos en el A1. Esto ya os lo miro por encima porque esto lo vais a ir viendo vosotros. Primero tenéis que ver el vídeo que os viene aquí, ¿vale? El vídeo que os viene aquí. Si estáis desde Notability y no creéis que no podéis verlo, lo tenéis que ver dándole a la manita. Le das a la manita y entonces sí puedes darle encima, ¿vale? Lectura del libro, el apartado 10.1, que no es más, os lo tengo aquí, que este trocito de aquí, ¿vale? Para que veáis el eurosistema, ¿vale? El eurosistema, el Banco Central Europeo y los bancos centrales de los estados de la eurozona, ¿vale? Que sepáis ya que es el Banco Central Europeo, los bancos centrales nacionales y que es el SEBEC, que luego lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Bien, el 10.1 hemos dicho. Bien, tenéis que buscar un mapa actualizado y un listado de los países de la eurozona, ¿vale? Aquí tenéis algo parecido, creo que no os he puesto un mapa, pero que sepáis cuáles son los países, cuidadito que esté actualizado, ¿vale? Que ha habido un Brexit, no me vayáis a poner un mapa de pre-Brexit porque entonces la hemos liado, ¿vale? Hacéis el esquema del 10.1, ¿vale? Hacéis el esquemita, nada, un mapita conceptual de nada, porque tampoco da para más, ¿vale? Y nos detenemos en las funciones del Banco Central Europeo. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, las funciones del Banco Central Europeo las veis en el vídeo primero, ¿vale? Que es muy básico, es muy cortito. Y te dice cuáles serían las consecuencias de que el Banco Central Europeo no las llevase a cabo. Analice y comente cada una de ellas, ¿vale? Tienes que ver el vídeo del principio, este vídeo de aquí, ¿vale? Que ya te digo que es cortito y además es muy, muy, muy clarificador, buenísimo. Y analizas qué ocurriría si no las controlase, ¿vale? Si no lo llevase a cabo. Y comenzamos la tarea de este tema, cómo robar un banco. Vamos a pensar a lo grande, ¿vale? Vamos a planear cómo robar un banco, pero no un banco cualquiera, el Banco Central Europeo.
lo primero que tenemos que saber es dónde está la famosa maquinita del dinero, que ya sabéis que no tiene tanta importancia, pero bueno, hay una maquinita de dinero, es verdad que en algún sitio hay que fabricar dinero, pues tendréis que buscar la sede del Banco Central Europeo, ¿vale? Y ver dónde está, le ponéis una fotito de allí y ya consultáis los vuelos, que desde Jerez hay vuelos para esa ciudad que no os voy a decir cuál es, por si ya nos abren el confinamiento y nos da el punto y nos vamos a ver la sede del Banco Central Europeo. La verdad es que sí, un viaje chulo. En vez de robarlo, ¿por qué no lo falsificamos, ¿vale? Y no nos complicamos la vida. Pues la respuesta es porque tiene un montón de medidas de seguridad. Quiero que veáis cuáles son, ¿vale? Que es la marca de agua, que son todas las medidas, el tipo de papel, todas estas cosas, la tintada, todo lo que tiene de los billetes actuales de la Unión Europea, como medidas de seguridad. Vais a ver que es una pasada, ¿vale? ¿Y qué repercusiones tiene que nosotros robemos todo el dinero que hay en el Banco Central Europeo? ¿Qué le ocurriría a la economía europea? Imaginaros que el Banco Central Europeo tiene ahora mismo almacenados, yo qué sé, no tengo ni idea, 100.000 millones de euros, ¿vale? 100.000, ¿cómo se escribe esto? Un unito y ahora ya millones de euros y 3 ceritos más. O la cantidad que sea. Y nosotros llegamos, y nos los llevamos. ¡Ole! Ya no hay liquidez. ¿Qué repercusiones implica eso? Vosotros habéis hecho unos bonitos vídeos de la cantidad de dinero, en este caso de euros, los tipos de interés, la oferta, la demanda. ¿Qué ocurre si esta cantidad de equilibrio desaparece? Adiós. Y está aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué repercusiones económicas tendría esto? ¿Qué ocurriría en Europa? Imaginaos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se roba el dinero de una economía? ¿Vale? Ya lo estamos haciendo a lo grande. Importantísima, ¿no? Cabezón en pollón. Cabezón en pollón. Vamos, todas las que son de que no solo copiéis apuntes, evidentemente son un cabezón en pollón, como la Catedral de Burgos, las que voy a corregir. No os voy a poner una actividad final, sino que las actividades que vayáis haciendo durante toda la unidad didáctica y vayáis respondiendo vosotros, ¿vale? Serán las que tendré yo en cuenta para la nota de este tema, ¿vale? Así que estamos hablando de aquí, ¿vale? Hasta aquí lo del lunes. El martes tendremos clase online en la que explicaré el A2, ¿de acuerdo? Y aprovechad y me preguntáis dudas si las tenéis de la 1, ¿de acuerdo? Venga, pues hasta luego, hasta mañana, Econolovers. Besitos.